Siria está dividida, en Egipto los ataques continúan e Irak tiene un enfrentamiento entre suníes y chiitas que no encuentra la paz. Susana Mangana, académica de la Universidad Católica de Uruguay, está en Montevideo. Susana, difícil el tema de chiitas y suníes, ya que tiene una misma práctica religiosa, ¿no? ¿Cómo entender esta división? Bueno, efectivamente, Guillermo, ante todo, buenas tardes a la audiencia de tu programa. Explicar entonces que esta lucha sectaria encarnizada hoy entre suníes y chiíes no es nueva, no data de ahora, sino que se remonta al año 632 Anno Domini, es decir, de nuestra era cristiana, cuando falleció el profeta del Islam, Mohammed, y ahí se producen las primeras divisiones en el seno de una comunidad musulmana todavía incipiente que residía sobre todo en Medina y en la Meca. Desde ese año séptimo de la era cristiana, desde el siglo VII de esa era cristiana hasta hoy día, se han producido las divisiones, la fragmentación de una comunidad musulmana, y entonces tenemos que el 85% aproximadamente de los 1.400 millones de musulmanes que viven en el mundo son suníes y el 15% restante son chiíes. Lo que ocurre es que hoy en Irak y en Siria hay una ventana de oportunidad para el enfrentamiento entre el eje suní, comandado sobre todo por Arabia Saudí y las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, Qatar, Omán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, enfrentados a la media luna chií, que sobre todo el bastión fuerte es Irán. Y es por eso que en Irak, tras la salida de las tropas estadounidenses, se produjo un vacío de poder que hoy está siendo ocupado por la principal franquicia de Al-Qaeda en el Levante, es decir, en Irak y en Siria, que es el Estado Islámico de Irak y el Levante. Me gustaría recordar que Saddam Hussein era sunita, ¿no? Y ahora en Irak tenemos esta situación de inestabilidad total. La penetración y la fuerza que adquirieron los yihadistas o Al-Qaeda en Irak ahora, no es solamente el único problema de inestabilidad, también las comunidades locales tienen divisiones entre ellas en Irak, ¿no? Y me gustaría que unieras eso con el tema de que Estados Unidos a fin de año supuestamente tiene que irse de Irak y tiene la opción de dejar que sea un desastre total y retirarse, o cuadruplicar la fuerza. ¿Qué hace? Efectivamente, lo que tenemos es que tras la caída del régimen de Saddam Hussein, que como bien apuntabas, Guillermo, era suní y por tanto favorecía a una élite suní, siendo que eran la minoría en el país, porque los chiíes siempre fueron mayoría en Irak y en Irán. Concretamente en Irak son el 65% de la población. Cuando se celebran las primeras elecciones democráticas y libres en Irak en el 2005, todavía ocupado por esa coalición de fuerzas comandada por Estados Unidos, gana por goleada, gana por números la población chií que hoy gobierna el país. Pero entonces las tribus suníes, sobre todo en Faluya, pero también en Ramadi, se sienten abandonadas, desprotegidas por un régimen preeminentemente chií y por los kurdos al norte, y hoy entonces están vendiendo. Entre ellos, por ejemplo, esta franquicia de Al-Qaeda, que hoy está controlando no solo esas poblaciones de Irak, sino también captando la insurgencia chií en Siria, que se enfrenta sobre todo al gobierno de Bashar al-Assad. Perdón, no chií, sino suní. Es decir, tenemos una lucha sectaria entre Al-Qaeda y los grupos afines a Al-Qaeda, tanto en Irak como en Siria, que quieren desalojar del gobierno de Siria a Bashar al-Assad. Y hay que lamentar también que esto es con el aplauso, con el silencio, cuando no con la ayuda tácita de países suníes como Arabia Saudí o Turquía, que lo que quieren es restar el rol y la influencia de Irán en una región que entienden que es geoeconómicamente estratégica para ellos. Quiero cerrar la entrevista con una reflexión sobre Egipto. El presidente interino dijo, habrá elecciones presidenciales antes de las legislativas, en medio de toda la violencia que hay, pero no especifica fecha. ¿Cómo estamos hoy en Egipto? Bueno, en Egipto lo que tenemos que entender es que esa hoja de ruta fue siempre engañosa, porque realmente el referéndum que se celebró allí hace escasamente 10 días, en realidad era un referéndum para que la sociedad egipcia avalase con su voto el golpe de Estado que los militares perpetraron el pasado 3 de julio del 2013. Por tanto, era algo ya cantado, era algo sabido que se iban a celebrar elecciones presidenciales antes que legislativas. Es decir, el hombre fuerte hoy en Egipto es otro general, como siempre hubo generales, desde Gamal Abdel Nasser en 1952, luego Sadat, finalmente Mubarak,
desalojado. Ayer hizo 3 años de ese aniversario de la revolución egipcia. Por tanto, siguen mandando en Egipto los mismos que mandaban antes, es decir, las Fuerzas Armadas. Pero la sociedad egipcia está cansada de violencia, de protestas, y lo que quieren es la recuperación de su economía. El turismo no llega a Egipto y por tanto no llegan las divisas, y por tanto hay una caída y una ralentización de la economía egipcia al 2%. Y es por eso que están dispuestos a votar de nuevo a otro presidente que ahora sí tendrá que abandonar su cargo militar para pasar a ser un civil y presentarse como el próximo presidente de Egipto, que yo creo que sinceramente va a ganar Guillermo Abdel Fattah al-Sisi, que es el hombre fuerte de Egipto hoy. Tomaremos esas palabras, lo vamos a charlar en otra salida. Susana Mangana, nuevamente, gracias, profesora, buenas noches. Buenas noches, gracias a ti.